Siento el retraso, así un poco por motivos técnicos. Me he tenido que conectar otra vez, pero bueno, aquí estamos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Quisiera, en primer lugar, agradecer al Centro Ruso de Ciencia y Cultura por la invitación para hablar de Bunin en el 150 aniversario de su nacimiento. Y en segundo lugar, quería recordar y agradecer, recordar las clases de estilística rusa en la Universidad Complutense con mi maestra Lyudmila Kaida, en las que... no escucha. ¿Se escucha ahora? ¿Dónde está para...? Bueno. Esto está fatal. Ya se escucha. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hago la presentación y les agradezco la paciencia. Bueno, quería otra vez dar las gracias al Centro Ruso de Ciencia y Cultura por la invitación para hablar de Bunin. Y recordar a la profesora Lyudmila Kaida en sus clases de estilística rusa en la Universidad Complutense, donde leímos y aprendimos a comprender, valorar y amar a Ivan Bunin. Esta charla va a tener 3 partes. Voy a hablar en primer lugar de Bunin en su época. En segundo lugar, me centraré en el análisis de alguna de sus obras y en él como narrador. Y en tercer lugar, hablaré de la recepción de Bunin en España, cuál es la situación y cómo ha sido. Bueno, para empezar a hablar de Iván Bunin, hay que decir que la cifra 33 es muy importante en su vida y en su obra. Es una casualidad. Bunin nació en 1870 en Varones y murió en París en 1953. En total vivió 83 años. Empezó a publicar en 1887, cuando tenía 17 años, y su carrera literaria en realidad abarca 66 años y se divide en 2 épocas, desde 1887 hasta 1920 y desde 1920 a 1953. Digamos que estas 2 etapas abarcan cada una 33 años. Desde 1887 hasta 1920, digamos, es la etapa rusa, y la de 1920 a 1953 es la etapa francesa o en la emigración, donde murió. Otra cosa importante es que Bunin fue el primer escritor ruso al que se le concedió el premio Nobel de literatura en 1933. Bunin salió de Rusia después de
el triunfo de la Revolución de Octubre, salió de Rusia en 1920 con 50 años. Entonces ya era un autor muy conocido, muy reconocido. En 1909 había sido elegido miembro de la Academia. También era muy conocido como poeta y como novelista. Él empieza su carrera como poeta, justamente, y es un poeta a contracorriente de la época. No es un poeta simbolista, el simbolismo estaba de moda, sino es un poeta que va por libre y que en cierta manera se incluye en una tradición de poesía de la naturaleza, digamos, con Maikov o Fiet, ¿no?, como referentes. Y después va a evolucionar como prosista, y hoy en día es más conocido como prosista. Por ejemplo, al español no se ha traducido, que yo sepa, ningún poema de Bunin hasta hoy, mientras que sí tenemos bastantes libros suyos traducidos de narrativa. ¿Cómo situar a Bunin en la literatura rusa? Bueno, Bunin es un maestro único, un gran estilista de la palabra, un extraordinario narrador. Y digamos, él, aunque no perteneció a ningún ismo, a ninguna corriente o tendencia literaria, sí forma parte de un grupo excepcional de narradores, digamos, rusos modernistas, entre los que con él destacaríamos, por ejemplo, a Gorky, a Kuprin o a Leonid Andreyev. Luego es un escritor, decía, a contracorriente, en el sentido de que él continúa la tradición del realismo ruso, de la gran tradición realista del siglo XIX, y la continúa en el siglo XX. Y muchas veces ha considerado a Bunin como el último escritor clásico ruso, o como el epígono final, el último gran clásico de la literatura rusa. Pero estas son formas de verlo que pueden ir cambiando, ¿no? Bunin es fundamentalmente un escritor realista, aunque el realismo suyo es un realismo moderno, modernista, diríamos, cercano, se podría decir, al impresionismo. Es un realismo de fin de siglo, pero que luego evoluciona. Y lo mismo sucede con sus temas. Su evolución como escritor le sitúa en una línea muy clara de la tradición narrativa rusa moderna, que se abre con Pushkin y después con Lermontov o con Gogol, se desarrolla con Turgenev, con Charov y sobre todo con sus dos grandes maestros, Lev Tolstoy y Anton Chekhov, a los cuales dedicó dos libros importantes de crítica literaria. La redención de Tolstoy, decimos en español, Освобождение Толстого,
en 1937 y una serie de ensayos finales sobre Chejov, que fue su última obra. Es decir, él se sitúa en una línea de continuidad de una gran tradición narrativa rusa y establece un gran diálogo creador con sus maestros, sobre todo Tolstói, y en su primera época, digamos, en su época rusa, y en su época francesa, el que más le va a influir, sin duda, va a ser Chejov, ¿no? Como narrador, digamos, Bunin se caracteriza por ser un narrador poeta o un poeta narrador. Diríamos también un narrador lírico, que es como he titulado esta charla. Es decir, un poeta que narra, ¿no? Y un narrador que narra con una gran calidad poética. No es el único, pero sí de los más destacados de la literatura rusa. Por ejemplo, aunque Pushkin era poeta, en sus narraciones no tenemos un sentido tan lírico o tan poético como encontramos en Bunin. Turgenev también comenzó como poeta o Gogol, pero solo hay algunas partes de sus obras, ¿no? Por ejemplo, en Almas Muertas de Gogol encontramos algunos poemas en prosa, pero solo algunos pasajes. O en Turgenev algunos poemas en prosa en las descripciones de la naturaleza. Pero la narración en su globalidad no es una narración altamente poética. En el caso de Bunin sí. Es decir, es un poeta que narra y la narración se hace poema, se hace lírica. Y eso llega a eso pues mediante un gran estilo, una gran musicalidad, una gran plasticidad de su prosa, extraordinariamente sensual, sensitiva y al mismo tiempo con una capacidad filosófica profunda. ¿Bien? Entonces, digamos, todo ello pues, hace que sea un maestro único de la prosa rusa. Y vamos a ver cómo y cuáles son sus obras principales. Bueno, se hizo realmente famoso en la sociedad rusa con la novela Kireznia, que se ha traducido como la aldea, también podría ser el pueblo, ¿no? Que describe la Rusia rural de finales del siglo XIX. Es como él explicó, el intento de describir o caracterizar el alma rusa que él considera que está o que estaba en los campesinos, en los mujiks, ¿no? Es una extraordinaria novela. Hace del fragmento pues, y de la visión de la naturaleza y de la descripción realista, ¿no? De la vida dura, ¿no? De los campesinos rusos, mostrando cuáles eran los problemas, la vida tan dura, ¿no? De la época, con una extraordinaria belleza. Esta novela fue apreciada unánimemente
en Rusia. Por entonces ya se le consideraba un clásico vivo, es decir, como un gran continuador de la excelente o grandísima prosa del XIX. Y este va a ser como su primer gran tema, el gran tema de Rusia, del alma rusa o el alma eslava, a través del mundo rural, de la vida, de la descripción de la vida de los campesinos. Y es un tema que trata a veces con pesimismo, otras con una gran belleza o exaltación de la naturaleza, de la vida, etc. En 1912 publica Sujadol, que se puede traducir como Valle Seco, o el Valle Seco, que es una obra más pesimista, ¿no? Y que muestra, en cierta manera, el declive y la desaparición de una clase social, la de la nobleza rural rusa, de la cual su familia formaba parte y que se fue empobreciendo hasta desaparecer. Este proceso también lo trató Chekhov, por ejemplo, en El jardín de los cerezos, en Vishnu Sad, ¿no? Y después tiene un periodo que hace grandes viajes por Oriente y por África, y tiene una serie de relatos de viajes poco conocidos en general, aunque hay uno que es muy conocido, que es El Señor de San Francisco, que trata de un millonario americano que se embarca en un crucero llamado Atlantis y va a morir en el crucero frente a la costa de Capri. Es un relato de 1916 y que marca un cambio en la temática, donde en esta época el tema de la muerte, del paso fugaz de la vida, el pesimismo vital, pues es muy importante en Bunin. Y después del triunfo de la Revolución de Octubre, él consigue ir a Odessa, donde va a estar año y medio, y donde escribe un diario personal, íntimo, con reflexiones y sobre todo con su visión contraria a la revolución. Y este diario es Akayani Días Malditos, se ha traducido. Y es un libro que es de los más reeditados ahora en Rusia, donde siempre se muestra como un escritor sincero, un escritor que muestra claramente su repulsión, su horror hacia esta época tan caótica, ¿no?, que conllevó la Revolución Rusa. Y el tercer gran tema de Bunin va a aparecer ya en su época francesa, en su época de inmigración, en esos 33 años que vive en Francia. Y digamos que va a ser el referente fundamental, uno de los principales de la inmigración francesa, de los escritores emigrados, y entre ellos es un escritor que evoluciona y consigue crear otra etapa muy importante de su obra, y centrada fundamentalmente en
diríamos, en el tema del amor como parte fundamental de la vida, como una filosofía de la belleza, ¿no? Vinculada con el paso del tiempo, la fugacidad del amor y el paso inexorable del tiempo. Y también es un tipo de literatura más introspectiva, menos social, que la que había caracterizado su época rusa. Se inicia con una novela corta, que es El amor de Mitya, y de 1924, en la que se desarrollan siempre historias fallidas o historias trágicas del amor, como por ejemplo también en otra de sus obras más conocidas. Solnitsny Udar, que se ha traducido como Insolación al español, de 1917, que es en realidad la historia de una historia fugaz de un adulterio, que es un relato pasional, y un adulterio que luego lleva a una separación y a una nostalgia, digamos, de ese amor tan fugaz. O el amor trágico, un crimen de amor, como es el caso del corneta Yelagin, que no está traducido al español, donde es un crimen pasional, ¿no? Y todo eso va a confluir en un gran libro que se ha considerado como una enciclopedia sobre el amor, que es Temnie Aliei. No está traducido completamente todavía, se está traduciendo, por lo que yo sé, al español, pero hay traducidos algunos cuentos. Es un libro de 38 cuentos que escribe desde 1938 a 1943 y se ha traducido como Avenidas Sombrías. Y también pues tenemos una gran novela, digamos, es una novela pseudo autobiográfica, o es una autoficción, ¿no? Pero no es una novela puramente autobiográfica, que es Arsenieva, La vida de Arseniev, que escribe entre 1929 y 1933 y que influyó mucho en que le otorgaran el Premio Nobel de Literatura en 1933. Luego hay otra parte de Bunin en la época del exilio francés, que no está traducida o que se conoce poco. Por ejemplo, sus memorias o una parte de ensayos literarios o críticos. ¿Bien? Es decir, conocemos fundamentalmente la parte narrativa y no toda ella. ¿Bien? Entonces voy a pasar a enfocar la cuestión del narrador lírico, que es bastante complicada, pero voy a intentar explicarla o explicar mi visión de ella. Pienso que es la que particulariza o caracteriza a Bunin y la prosa de Bunin. Y es que da la impresión, leyendo los cuentos o las novelas de Bunin, de que Bunin siempre habla de sí mismo. Y esto es una impresión. Efectivamente, como todos los escritores realistas, en general como todos los escritores, usa
libremente historias o aspectos de su vida o de aquellos que le rodean y las incluye dentro de las obras. Pero no son autorretratos, no son obras de un solo personaje o en las que solo habla de sí mismo. Aquí tenemos a Mau. Sino que él escoge historias y personajes que tienen su propia vida, su propia libertad de pensamiento y de sentimiento, que no son el mismo, ¿no? Entonces, a eso yo le he llamado que es un narrador lírico. Y sus novelas o sus cuentos son cuentos, digamos, líricos o poemáticos. ¿En qué sentido? Pues él focaliza la narración desde la figura de un autor narrador, pero es un doble del autor, o un segundo narrador, ¿no? Donde encontramos otro yo, ¿no? Que no es el yo del autor, el yo real, sino un yo ficticio, desde el cual se narra. Y se narra hacia adentro. Y se narra en comunión con la naturaleza de una manera extraordinariamente lírica, poemática, plástica, sensual, llena de sentimientos, cromática, como si fuera un pintor impresionista, ¿no? Olfativa, es decir, pone todos los sentimientos, todos los sentidos en función de la narración. Pero el narrador lírico narra, es decir, siente, expresa, comparte sus sentimientos y los expresa mediante la palabra y tiene fe en esa palabra como una forma de trascendencia, de crear a través de la palabra algo que se mantiene, que se sostiene contra el tiempo, contra la muerte o contra el olvido, ¿no? Y es un narrador que usa todas las visiones, ¿no? Del paisaje, de la naturaleza, que se funde con ella, pero que no deja de narrar y narrar la historia. Y la historia está narrada desde un punto de vista emocional. Es decir, es como una historia oculta que exige un lector muy atento, capaz de leer entre líneas, donde todo está detallado, son como miniaturas, donde la composición está muy bien pensada para crear un efecto sorpresa, un efecto trágico al final. Todas las historias acaban mal, son trágicas. No hay un final feliz. Y historias que nos obligan a releerlas y que hacen que el lector se sienta muy próximas a ellas. En este sentido es un escritor que ha llevado más allá, ¿no? El arte de la composición del cuento y que lo ha renovado profundamente desde dentro, y su renovación es fundamentalmente por esta aportación lírica a la narrativa. Es decir, creo que eso es lo que le hace especial y es lo que da unidad a Bunin como narrador. Hay otro aspecto que quisiera destacar en este narrador lírico y es no solo la presencia del cuerpo, de la naturaleza, sino también la presencia del cuerpo. Es un narrador pasional, es un narrador de pasiones, donde hace retratos de la vida humana, pero retratos físicos,
fisiológicos, corporales, extraordinariamente sensibles, pero extraordinariamente directos, crudos. Esto le hace también, en cierto sentido, una escritora contracorriente, porque justamente el cuerpo, lo sensual, o digamos el eros, lo erótico, es lo que desapareció de la literatura rusa en lo que se llamó el realismo socialista. Y es justamente donde va a incidir Bunin. Y esto no fue a veces muy bien comprendido en su época, en los círculos de la emigración, ¿no? Pero es uno de los valores, es uno de exaltación del cuerpo, de la vida, del amor físico, de las pasiones, que hace de Bunin un, un maestro de la narración erótica, pero al mismo tiempo que erótica, altamente lírica, pasional. Para mi gusto es el gran narrador del amor, filosófico, trágico, corporal y también erótico de la literatura rusa de todos los tiempos. Devuelve a través de este tema del amor, de un amor trágico, pues una presencia del cuerpo como belleza, ¿no? Y todo eso mediante una gran sutileza, la evocación, ¿no? No es un narrador a veces crudo, ¿no? Sino es muy elaborado, muy sutil, que sabe crear como ningún otro narrador un clima, digamos, erótico, pasajes, ¿no? Donde lo no dicho, lo sugerido está. Esto se debe al gran trabajo en la composición, un trabajo estilístico extraordinario, que se puede ver solo mediante un estudio o una decodificación o una relectura muy atenta, ¿no? Pero es un maestro de maestros, ¿eh? En el ámbito de la narración y de la narración sobre el amor, de la narración introspectiva, de la narración erótica y yo diría como narrador lírico. Bien, ahora quisiera hablar, la tercera parte de esta pequeña charla es cómo se ha traducido, cuál ha sido la recepción de Bunin, perdón, en español. Bueno, Bunin empezó a traducirse en 1923. La primera traductora de Bunin fue una rusa emigrada, Tatiana Enco de Valero, que fue discípula de don Ramón Menéndez Pidal, uno de los grandes folcloristas y comparatistas españoles, y llegó a hacer la primera tesis doctoral en España sobre literatura rusa, en concreto sobre el Cantar de Igor. Y ella empezó a traducir, se casó con un español, por eso su apellido de Valero, y empezó a traducir las obras de los clásicos rusos, clásicos modernos, y entre ellas de Bunin. La primera obra que se tradujo al español de Bunin fue en La aldea, ¿no? Direzhnia, que tuvo gran éxito, y hay una serie de obras de la primera etapa, digamos, de la etapa rusa, traducidas al español por la editorial Espasa, en la colección Universal. Bien.
pues ahí se tradujeron también una serie de relatos de tema ruso, amoroso, etcétera. Bien, esa fue la primera época. Después, cuando le dan el premio Nobel, le conceden el premio Nobel en 1933 a Bunin, pues entonces se va a traducir más obras. Esas traducciones, la mayoría de ellas son traducciones indirectas, probablemente del francés. Por ejemplo, La vida de Arseniev, que es esta novela pseudo-autobiográfica, muy importante, una de las grandes novelas modernas, pues se va a traducir como Cuando la vida empieza, y se traduce de francés. Y es decir, se vende, tiene éxito, tiene su propio público. La editorial Aguilar, en 1950 y luego sucesivamente, pues va a publicar unas obras escogidas de Bunin, que son más o menos unas 1200 páginas, ¿no? Pero las traducciones se mezclan y hay traducciones de Tatiana Inco de Valero, de Podgórsky, y otras que son directas, de Arbatov también, pero otras que son indirectas del francés. Bien. Y luego, en los años 60, cuando regresan algunos de los exiliados españoles en la Unión Soviética, los llamados niños de la guerra, pues se dedican a la traducción y tenemos algunas de las mejores traducciones de Bunin. Es el caso de Augusto Vidal o de José Laín Entralgo, que son de los grandes traductores, que traducen El amor de Mitia o parte de Avenidas Sombrías. Bien. Y después le ha sucedido a Bunin que durante mucho tiempo ha desaparecido del ámbito editorial español. Se han reeditado, pero poco. Esto se debe a varios factores combinados. En primer lugar, porque sus obras tienen derechos y muchas editoriales no se atrevían a hacer traducciones nuevas sin saber si podían tener éxito o no. Esto se ha solucionado por parte rusa. Ahora dos instituciones muy importantes, la Fundación Prójorov y el Instituto de Traducción Literaria ruso, pues ofrecen ayudas a la traducción para editoriales y esperemos que vayan apareciendo nuevas traducciones de Bunin en español. A día de hoy, el único libro disponible en las librerías de Bunin es Días Malditos, su diario de la época de la Revolución, o diario también de Odessa, que está publicado en Acantilado. Pero sé que en la actualidad se están traduciendo dos obras importantes de Bunin, que son Avenidas Sombrías, Tiene una idea ley, que va a aparecer próximamente en la editorial Navona, y también Insolación, junto con otra serie de cuentos, una selección de cuentos de diversas épocas,
que aparecerá en la editorial Alba, Alba Clásica, que se dedica a hacer nuevas traducciones. Realmente la dificultad mayor, aparte del fenómeno, digamos, editorial, comercial o económico, la dificultad mayor para traducir, para leer a Bunin en español, es que es un autor que en la medida en que su prosa tiene una calidad y una condensación poética tan alta, exige un gran esfuerzo de traducción y es bastante complicado, es muy complicado traducirlo por el ritmo, toda esta prosa fragmentaria, erótica, sensual, cromática, o las descripciones de la naturaleza tan impresionantes, tan justas, tan líricas, lo hacen muy complicado. Es decir, esa es la dificultad mayor, porque la calidad de la prosa de Bunin es tan grande, tan poética, que exige un traductor que tenga una capacidad de traducción no solo narrativa, sino poética. Y es un reto importante para el traductor, porque tan solo habría un reto similar, por ejemplo, si se quiere traducir a Andrei Bieli, que es también un poeta narrador, modernista, vanguardista, simbolista, y con una prosa de calidad poética excepcional. Pero la de Bunin no se queda atrás y tiene quizá mayor profundidad humana. Esa es la... Entonces, bueno, más o menos esto es lo que yo quería contar sobre esta introducción o presentación de Bunin para lectores españoles. Como conclusión, que es un escritor único, que merece la pena leer, que nos cuesta mucho traducir, que en la actualidad apenas encontramos en las librerías, solo en librerías de viejo, en Iberlibro, libro usado, etcétera, pero que merece la pena leer, recuperar y dar a conocer, porque es uno de los grandes escritores modernos, no solo de Rusia, sino de todos los de la literatura universal. Eso es lo que quería contar. Entonces, por mi parte, esto es todo. Si tienen algunas preguntas, con mucho gusto intentaré contestarlas. Si no hay preguntas, pues les agradezco su atención y agradezco nuevamente la invitación. Es un placer, siempre es un placer hablar de Bunin. Muchas gracias.